Hola muchachos, ¿cómo están? Vengo por aquí para hablarles lo de la clase 7 y 8, ¿sí? Que tiene dos temas muy interesantes, muy importantes, la cual es de las capacidades aeróbicas y anaeróbicas. Como primer punto vamos a desglosar un poquito qué es la capacidad aeróbica, ¿sí? Se define como la capacidad del organismo que abarca lo que es el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones para funcionar eficientemente y llevar actividades sostenidas con poco esfuerzo, poca fatiga y con una recuperación rápida, ejercicios aeróbicos, ¿sí? Es, Fisiológicamente es la habilidad de producir un trabajo utilizando oxígeno como combustible. La capacidad aeróbica es una función del volumen máximo del oxígeno, el cual representa la capacidad máxima del organismo para metabolizar el oxígeno en la sangre, máximo transporte de oxígeno que nuestro organismo pueda transportar en un minuto o más de un minuto. Dado que cuanto mayor sea el volumen máximo, el consumo máximo de oxígeno, mayor será su resistencia y es mayor la resistencia cardiovascular. Este es utilizado como unidad de medida para la capacidad aeróbica, ¿sí? Aquí hay dos métodos de esta capacidad, la cual son el método del ritmo, los dos métodos de la capacidad aeróbica son el ritmo variado o el fartlet, ¿sí? Y también el otro es el de intervalo. Vamos a hablar un poquito aquí de los métodos de las capacidades aeróbicas, también llamado ritmo sostenido, porque no existe interrupción del esfuerzo debido a que la intensidad es relativamente baja y el tiempo de trabajo es prolongado. Se caracteriza por el esfuerzo es continuo, sin alteración de la intensidad. La duración es más larga, la intensidad es baja, no hay recuperación durante el esfuerzo. La frecuencia cardíaca está comprendida entre 140 y 160 pulsaciones por minuto. Y la recuperación del esfuerzo es total. Ahora vámonos con los dos métodos, que es el ritmo variado o el fartlet, ¿sí? Llamado también como juego de velocidad, ya que la intensidad y la velocidad de la actividad realizada varían constantemente, porque el esfuerzo total se divide en esfuerzos fraccionados dependiendo de la variación de la velocidad, tiempo a utilizar, intensidad del esfuerzo y la recuperación. Entre los esfuerzos se caracterizan por la intensidad del esfuerzo es variable, se combina la distancia, la velocidad, tiempo y la inclinación de la superficie. Se alteran las intensidades del trabajo, altas, medias y bajas. El ritmo cardíaco puede variar entre 120 a 200 pulsaciones por minuto. La recuperación es total después del esfuerzo o incompleta durante los ejercicios de baja intensidad. Ahora nos vamos con el otro método, que es el intervalo. Se caracteriza por fraccionar los esfuerzos, es decir, el sujeto debe correr una distancia igual o mayor a la del objetivo propuesto, con una intensidad superior a la que es capaz de sostener. Las características de ella, de este método de intensidad, de este método de intervalo, las características son: la suma de los esfuerzos se realizan en forma fraccionada, hay una recuperación incompleta, el individuo indica los esfuerzos cuando sus pulsaciones llegan a 110 y a 120 por minutos. Al finalizar los esfuerzos, las pulsaciones deben estar entre 160 a 180 pulsaciones por minuto. Desarrolla los niveles más elevados de la resistencia aeróbica. La forma de recuperación generalmente es caminando, aunque también pueden ser trotando, ¿sí? Y la duración del esfuerzo es larga. Es larga esta duración.
Esta parte de aeróbico, para que comprendan un poquito más aparte de la teoría que les estoy hablando, el aeróbico siempre va a tener el consumo máximo del oxígeno, siempre va a haber ese oxígeno para poder hacer esas distancias y esas disciplinas, las cuales le voy a nombrar como por ejemplo aeróbico, actividades aeróbicas, el correr, el trotar, el caminar, el marchar, el jugar, el básquet, el fútbol, el béisbol, cualquier disciplina que tenga consumos máximos de oxígeno es aeróbico. Siempre que tengamos la necesidad de buscar esa potencia y ese consumo máximo, es la parte aeróbica, ¿sí? Ahora vámonos con la capacidad anaeróbica, es lo contrario. Se define como la capacidad del organismo para utilizar de forma eficiente el ATP, el adenosíntrifosfato, contenido en las células musculares en forma de reserva energética al realizar actividades físicas de corta duración y alta intensidad, ejercicios anaeróbicos, en presencia de poco oxígeno debido al fuerte esfuerzo produciendo energía anaeróbica. Esto es a través de transformaciones químicas utilizando el ATP y fosfocreatina. ¿Sí? El adenosíntrifosfato más la fosfocreatina durante los primeros 10 segundos del ejercicio anaeróbico a láctico y glucógeno durante los 50 segundos restantes, que es anaeróbico, láctico o total. ¿Sí? Cuanto más intenso es el esfuerzo anaeróbico, más elevado es la cantidad de oxígeno requerido para las combustiones necesarias. Pero el abastecimiento de este por el torrente sanguíneo es limitado, al igual que su absorción por los tejidos. En esta situación, el organismo debe seguir trabajando y rindiendo, pero con menor cantidad de oxígeno que la necesaria. En los tejidos se forman principalmente en la parte muscular unos ácidos que entorpecen el movimiento y el rendimiento. ¿Sí? Si el esfuerzo es muy intenso o si sostiene mucho tiempo, o ambas cosas, llega el momento en que hay total inhibición de movimientos. Las fibras musculares llegan a contraerse, imposibilitando para poder contraer los músculos. En tal sentido, o sea, las fibras musculares llegan a encontrarse imposibilitadas para poder contraerse, para poder dar movilidad. Entonces esos ácidos, como por ejemplo el ácido láctico, acumulado entre los músculos, tantos ejercicios al otro día, puede imposibilitar a la persona para poder ejecutar cualquier ejercicio porque le va a doler. Esos son los ácidos que están acumulados en sus músculos después de cada ejercicio, de cada disciplina que esté aplicando, ¿sí? Es importante mencionar que la resistencia en este tipo de ejercicios está directamente relacionada con la habilidad de tolerar altos niveles de fatiga y el desconfort que tiene asociado. Por esta razón, es sumamente necesaria una adecuada preparación psicológica que ayude a manejar el dolor y la motivación. Esta capacidad anaeróbica es hacer los ejercicios con el menor consumo o con la menor presencia de oxígeno en nuestra sangre, en nuestros músculos. Por ejemplo, los muchachos que están en el gimnasio, en los que hacen CrossFit, son movimientos de corto tiempo que necesitan el máximo consumo o la máxima exigencia de su cuerpo. En tal sentido, estos ejercicios y la persona debe tener
una buena preparación para que su cuerpo aguante tanta fatiga sin necesidad de tanto consumo de oxígeno. Como por ejemplo también podemos decir, los 100 metros planos son en pocos segundos y hay menos presencia del oxígeno en su cuerpo. Es pura potencia, es puro despliegue de su cuerpo por completo en esa acción, en ese correr los 100 metros. Es una explosión de su cuerpo que no va a necesitar oxígeno, ¿sí? Todos los que hacen gimnasio, eso son capacidades anaeróbicas, con menor presencia del oxígeno. Estos son los dos temas que quiero que investiguen, que quiero que esta actividad es una exposición, quiero que investiguen muy bien lo que es las capacidades aeróbicas y anaeróbicas, sus métodos, sus características, todo lo que puedan conseguir de ello, ¿sí? Y realizar una exposición y montarla en el Classroom para yo poderles evaluar esa actividad. Les deseo la mejor de la suerte, espero que les vaya muy bien en esta exposición y en esta investigación. Les di un preámbulo un poco de lo que pueden ir investigando, la parte de lo que es también en la parte anaeróbica, la parte anaeróbica láctico, ¿sí? Y anaeróbico láctico. Esos dos puntos son muy buenos para que hablen también de ello en la exposición. De todas maneras, también les voy a dejar las instrucciones de cómo va a ser evaluada la exposición ahí en el Classroom, en un archivo PDF. Muchísimas gracias y espero que le vaya de la mejor manera. Suerte les deseo.